Hola, soy Mariel Peralta y yo soy Gabriela Curiel y esto es Clase Abierta. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy tenemos dos invitados muy chulos que la verdad vienen a tratar un tema que fue súper controversial. Dios mío, señores, yo no me imaginaba que eso iba a ser así, sobre todo en TikTok. Entonces, vienen a ayudarnos un poquito y ayudarlos a ustedes con este proceso. Ellos son Oswaldo y Carla. Vamos a dejar que se presenten. Bueno, pero espérate, porque realmente, para que ellos se presenten, o sea, se preguntarán ustedes, Carla es dentista y Oswaldo es terapeuta ocupacional. ¿Qué en común tienen estas personas? Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es Mariel. eliminando el chupete, el chupón, el bobo, como ustedes le conozcan. Entonces, ahora sí, adelante. Bueno, yo soy Carla Salime González Díaz. Como ya ustedes lo dijeron, yo soy odontóloga de profesión. Me especialicé en odontología pediátrica, que es la odontopediatría. Trabajo con los niños desde su etapa prenatal, postnatal, infantil, adolescentes, pacientes con necesidades especiales y también veo pacientes con labio y paladar hendido. ¡Wow! Y ya. ¿Alguien más que quiera decir? Bueno, la odontopediatría entonces sería como la rama de la odontología que se encarga como del manejo y de la prevención de los pacientes en edad pediátrica, obviamente, y de su intervención, ya sea su manejo de conducta, o sea, cuidar la salud oral de los más pequeños de la casa. Buenísimo. Oswaldo, adelante. Bueno, pues mi nombre es Oswaldo Sosa, yo soy terapeuta ocupacional. Me he dedicado en los últimos años a trabajar en el área infantil, en el área pediátrica. Trabajo con integración sensorial, que creo que va a ser fundamental para poder tocar este punto de hoy. Y bueno, en general trabajo con niños con diferentes condiciones, ¿no? Condiciones neurológicas, niños incluso típicos con algunas dificultades en el colegio. Parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, es decir, un abanico bastante amplio. Wow. De todo un poco. Oswaldo, yo creo que vamos a tener que invitarlo de nuevo en otro tema. Encantadísimo. Bueno, la verdad es que en cuanto a los temas, por ejemplo, que surgieron mucho en TikTok, hablaban mucho de este tema de, por ejemplo, el biberón. Ustedes entienden que hay uno peor que otro. O sea, por ejemplo, muchas de las personas que comentaban decían que el bobo, bueno, que ellos lo entendían, que el bobo, el chupete, no sé, cuando hablemos de bobo, chupete, que el bobo era peor que el biberón, pero que el biberón hay niños que a la no sé cuánta edad todavía tienen el biberón y como que pueden hablar normal, accionan normal, incluso defienden esta teoría con el hecho de que ellos mismos tomaron el biberón hasta cierta edad y todo ha seguido normal. O sea, ¿qué dicen? Casi preadolescencia. Exacto, 10, 12 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué dicen aquí? Sus caras. La odontóloga y en cuanto a terapia también. O sea, ¿qué creen ustedes de esto? Yo entiendo que cada persona tiene su experiencia, pero probablemente esto algo negativo puede traerle también a ellos. Cuéntenos un poquito ustedes. ¿Qué creen, Carlos? O sea, a nivel... O sea, el bobo y el biberón, o sea, en lo que se parecen es que yo te diría que a nivel de la oclusión y del desarrollo maxilofacial y de la cara y todo, sí pueden tener repercusiones. O sea, los dientes se pueden proyectar hacia adelante, el paladar se vuelve mucho más estrecho, la mordida se puede cruzar, se le abre la mordida, que es lo que se conoce como mordida abierta, y hacerlo por un tiempo prolongado, o sea, fuera del tiempo que se conoce como permitido, sí puede tener, o sea, obviamente sus consecuencias negativas a nivel de oclusión, de desarrollo y de desarrollo también de la musculatura. Todo. Sí, porque ya llegada a cierta edad se supone que debemos empezar a masticar, fortalecer toda la musculatura orofacial. Claro. O sea que definitivamente llegar a esos extremos de 12 años demasiado. ¿Y ustedes creen que, o sea, hay uno peor que otro? Como que el chupete quizá es peor que el biberón.
Bueno, es que yo lo veo como dos cosas, o sea, puede que tengan cosas en común, puntos en común, pero realmente pues el biberón entiendo que está dirigido a la alimentación, ¿no? Sí. Sin embargo, el chupete o el bobo o el chupón está más dirigido a regulación del niño, ¿no? A que el niño se mantenga regulado, que el niño se mantenga tranquilo. Entonces, aunque físicamente quizás se parezcan, yo entiendo que el uso final es totalmente diferente, ¿no? Claro, y que por ejemplo, el uso prolongado del biberón, aparte de la maloclusión y del desarrollo y de lo que pudiera causar en la musculatura, también el biberón tiene el factor que, como lo decía Osvaldo, hay alimento adentro. Entonces, por ejemplo, leche adhesora o puede provocar caries de infancia temprana. Entonces, aparte de la maloclusión que puede provocar, entonces pudiera provocar otro problema. En conjunto, entonces, son muchas cosas. Sí, es complicado, son muchas cosas. Y tú, Carla, que estabas hablando en usarlo a destiempo, ¿cuál ustedes entienden que sería el tiempo ideal para que un niño deje el bobo o el biberón? Bueno, en la literatura se supone que de los 2 hasta los 3 años. Yo realmente a mis pacientes les digo que a partir de los 2 años yo recomiendo que ya lo quiten. Porque los papás, que sí, esto, que... O sea, porque si yo le digo, mire, hasta hay literatura que lo permite hasta los 3 años, entonces le van a dar mucha larga. Entonces yo prefiero decirle a los padres que a partir de los 2 años ya el bobo y el biberón no están permitidos. Ok. ¿Sabes que eso fue el tema más controversial? Porque tuvimos un episodio con una terapeuta del habla y ella estaba haciendo referencia a que muchas veces los niños que llegan a su consulta tienen el paladar con una posición diferente, la musculatura de la boca, los músculos orofaciales, todo totalmente diferente, y al final esto no solamente dificulta aquella posición de los músculos, sino los sonidos cuando salen diferentes también. Sí, porque que, por ejemplo, el paciente que usa biberón o que usa bobo tiene la lengua abajo y la lengua se supone que descansa arriba. Entonces, para pronunciar ciertos fonemas, la lengua tiene que subir. Entonces, si es una lengua que se ha acostumbrado a estar todo el tiempo abajo, es una lengua vaga, por decirlo así. Entonces, para la hora de pronunciar esos fonemas, se le hace muy difícil porque es una lengua que nunca ha estado acostumbrada a estar arriba. Claro, y entonces, también me imagino que en la posición de los dientes influye. También, porque hay muchos fonemas que necesitan los dientes. Entonces, los pacientes, cuando tú dices lo del paladar, es porque el paladar se pone como si fuera un triángulo. Entonces, por eso que se cruza, o sea, son muchas cosas. Y hay demasiadas repercusiones, o sea, tanto en el habla, que cómo el niño come, o sea, incluso hasta de cómo se ve físicamente el niño. Entonces, me encanta. O sea, hay cambios estructurales importantes. Son muy importantes. Son cambios estructurales muy, muy importantes. Que va más allá de la ortodoncia, o sea, más allá de los braces, más allá de todo, las consecuencias que tiene para un niño, incluso hasta emocionales. Claro. Y Osvaldo, también esta pregunta va un poco más para ti, en el sentido de cuando vienen papás diciendo, que fueron muchos de los comentarios, no hay ningún problema porque mi niño no lo quiere dejar, porque mi niño, yo soy su mamá y yo sé lo que le hace bien y que le está haciendo más daño cuando yo se lo quito, pero ya tiene 6 años y eso a mí no me representa ningún problema. Entonces yo no me voy a llevar de ninguna recomendación porque yo soy su mamá, yo lo conozco. A nivel también ya de integración sensorial, de emocional, ¿qué tú entiendes que puede estar pasando en un niño, en un bebé, o a nivel familiar incluso, cuando se niegan a retirar el bobo o el biberón, ya cuando pasan de estos 2 o 3 años? Yo iba a decir una etapa de negación. Sí, yo creo que es una parte fundamental. Lo conversábamos Carla y yo fuera de cámara, lo estábamos conversando. El hecho de que es muy cómodo muchas veces cuando el niño está llorando o cuando el niño tiene alguna necesidad sensorial que se calma, una conducta sensorial, vamos a decir, que se calma cuando le doy el chupete. Entonces es más cómodo, pues sencillamente el niño se está moviendo mucho, el niño está muy agitado o el niño puede tener alguna crisis que nosotros llamamos desregulación o meltdown en inglés. Y pues quizás el niño se calma con el chupete, con el bobo, porque es una entrada sensorial. Y además es una entrada sensorial en un órgano que es la boca, que tiene muchísimas terminaciones nerviosas, ¿sí? Que lleva información muy rápida al cerebro de placer, de bienestar y que hace que el niño se calme. Entonces, claro, ¿qué puede ocasionar esto en el niño? Además de todo lo que ha dicho la doctora, a nivel físico, a nivel estructural, pues imagínate un niño que necesita el chupete para regularse, tiene 6 años, va al colegio, los otros niños lo ven, ¿y qué pasa con los niños que lo ven con un chupete?
O el niño no tiene el chupete porque está en el colegio, entonces el niño no sabe cómo regularse, el niño se desregula, la maestra dice que se porta mal, no es que se porta mal, o sea, sí se porta mal, pero es una conducta que viene porque el niño no tiene su regulador, ¿sí? Entonces, esto puede influir en muchísimos aspectos de la vida del niño. O sea, que tú sí entiendes que a pesar de esos comentarios de no pasa nada, realmente sí pasa algo si se le deja. Sí puede pasar, ¿ok? Sí puede pasar. Quizás en algún niño en particular no pase, pero quizás en otros sí, ¿no? Entonces yo creo que lo sano siempre es qué es lo que se debe hacer, qué es lo que es ideal para todos, ¿no? Para la mayoría. Quizás en algún caso en particular no ocurra nada, pero nosotros no podemos fomentar eso, ¿no? Claro. Lo que no está bien. Claro. Y también me llega a la cabeza otra pregunta, como hay muchas personas que satanizan el bobo. Yo particularmente que trabajo con bebés, no me gusta decir que no al bobo ni que sí tampoco. Simplemente si es una herramienta que te funciona, utilízala, pero hazte responsable de removerla cuando haya que removerla, porque sí, o de utilizarla en los momentos donde solamente verdaderamente sea necesario, porque el bobo tiene su propósito. Como bien tú lo has dicho, es un regulador emocional. Entonces, ¿cuál es su opinión en cuanto a esto? ¿Ustedes le recomendarían a una persona de mejor no la use nunca? Mejor no la tenga. La odontóloga está hablando, su cara ha hablado como por 20,000 palabras. Realmente yo no lo recomiendo porque por el tema de que es una complicación retirarlo. O sea, por ejemplo, sí tiene sus beneficios. O sea, la literatura describe, por ejemplo, en los recién nacidos, el bobo disminuye el porcentaje de muerte súbita. Sí. Pero, o sea, como que yo eso te lo puedo explicar, te lo digo, pero entonces también te digo la otra parte. O sea, si después va a ser un tema, porque como decía Osvaldo, el papá se acostumbra y es un tema, entonces uno enseñarle al papá por qué tiene que retirarlo, también para el niño es un tema, poder retirárselo porque los niños se apegan. Sí. Entonces, si yo te diría que si tú no te ves en la, como... ¿Cómo te digo? O sea, yo realmente... Si no tienes la capacidad extrema de usarlo, ¿no? Exacto. No, y también si no se considera como un papá, mira, yo no soy un papá fuerte, o yo no soy... O sea, yo soy un papá débil, yo soy ñoño con mis hijos, o sea, ese tipo de papás que no tienen como esa... Que no son tan rectos como que de poder diferenciar a lo que le conviene y lo que no le conviene, yo le diría, miren... Mejor no, evítelo. Evítese una batalla, evítese un problema. ¿Tú sabes qué pasa también? Que justo para la edad que hay que retirar el bobo, es una edad difícil para hacerlo porque es cuando la personalidad de este niño empieza a salir, empiezan a aparecer las rabietas. Los 2 años son... Bueno, mucha gente le dice los terribles 2, porque ya el niño empieza a mostrar emociones más fuertes, es incapaz de regular esas emociones fuertes, entonces como que ahí el bobo es como cuando más se vuelve un aliado y por eso yo entiendo que a los padres muchas veces se les hace más difícil. Sí. Entonces, también hay padres que utilizan el bobo como un recurso para que no se chupe los dedos. Porque, por ejemplo, ya sí hay un reflejo de succión importante cuando un bebé nace, que cuando se empieza a utilizar el bobo, y un bebé que no tiene o el seno de mamá disponible, porque muchas veces toman el seno como regulación y no necesariamente para alimentarse, o no tiene bobo o no tiene biberón, se mete el dedito a la boca. Y ahí sí ya es más difícil cortar el hábito. Sí, yo tengo padres que me han dicho eso mismo también. Ay, yo le di el bobo porque no quiero que coge el dedo, porque el dedo no se lo puedo quitar. Claro, sí, eso pasa. Eso sí me lo han dicho. Pero lo que te digo, o sea, si los padres que me lo han dicho, o sea, doctora, no, yo estoy consciente que lo vamos a tener que retirar. O sea, son padres con los que yo lo he hablado y son que sí lo entienden. Pero, por ejemplo, tengo otros. Porque es que el tema de quitarlo es que uno tiene que durar un tiempo. Porque no es de que, lo quité hoy y ya mañana él va a estar perfecto y todo va a estar bien, todo va a estar maravilloso. Entonces, es el tiempo que hay que durar en, o sea, buscar otra solución y otra alternativa, exacto, es el problema. Claro. ¿Cómo creen, bueno, esto yo creo que iría más a Osvaldo, pero ¿cómo crees tú que afectaría el quitarle a un bebé, por ejemplo, el bobo de repente? Como, óyeme, ya, o sea, esto se acabó, ya yo no te voy a dar más bobo. ¿Cómo tú crees que esto le afectaría a este niño o niña? Sí, claro, mira, como decía anteriormente, el chupete o el bobo se utiliza básicamente como, como un medio de regulación, ¿no? Cuando el niño se lleva el bobo a la boca, se siente calmado, se regula. Si no está el bobo, pues puede estar el dedo. Quitarlo es como quitarle su forma de mantenerse tranquilo, ¿no? Entonces, eso evidentemente lo que puede generar es
llantos, periodos difíciles, y es lo que decía la doctora. Quitarlo de repente es muy complejo porque se pueden presentar situaciones serias a nivel familiar, o sea, que el niño no para de llorar, que el niño comienza a presentar conductas que pueden ser disruptivas. Entonces, generalmente lo que hacemos es que vamos buscando y redireccionando esa necesidad sensorial a otros estímulos sensoriales que puedan ir ayudando al niño a mantenerse regulado, que aprenda a mantenerse regulado, porque aunque tenga esa necesidad sensorial, la mayoría de nosotros igual tenemos necesidades sensoriales, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hay personas adultas que muerden el lápiz cuando están en clase, Se ¿sí? comen O que las se comen uñas. las uñas, mueven la pierna cuando están, digamos, ansiosos, mueven las manos. Y estas son formas de autorregulación, pero son aceptadas, son bien vistas socialmente. Entonces, lo que hay que hacer es ir redirigiendo a ese niño a una forma de regulación sensorial más allá del bobo. ¿Y qué estrategias tú darías a los padres para redirigir esas conductas? Por ejemplo, ¿cuáles serían otras formas de regulación sensorial para un niño pequeño que un padre pudiera ofrecer en ese momento, al momento de retirar el bobo? Mira, lo ideal es que sean estímulos, lo que nosotros llamamos propioceptivos, ¿no? Que sean estímulos, puede ser un masaje, puede ser un masaje en las manitos, que hay muchos receptores sensoriales y estas entradas sensoriales, nosotros llamamos entradas sensoriales que llamamos de tacto profundo, son muy regulatorias, ¿no? O sea, de hecho, cuando vamos a un lugar y nos hacen un masaje o estamos en casa y nuestra pareja nos da un masaje, nos relajamos. Y eso es porque se estimulan ciertas áreas del cerebro que responden a esos estímulos que están percibiéndose a través de la piel, los receptores que están por debajo de la piel y en los músculos. Entonces, tener la oportunidad de darle al niño una entrada sensorial de este tipo en algunos momentos en el día, logramos que vaya disminuyendo esta necesidad de el bobo, el chupete. Ok, o sea que tú dirías también contención, mucho Un poco de contacto. contención, sí, esa sería una muy buena palabra, una muy buena forma de describirlo, con Ok. contención. Ok, súper. ¿Tú entiendes que el vínculo que tenga un niño con sus figuras de apego, o sea, la clase de vínculo que tenga, porque no todos los vínculos son sanos, Sí. influye, Carla, influye en este proceso? ¿O es algo que tú entiendes que se puede dar aislado? No, yo creo que sí, puede haber algo en el vínculo, ¿no? Creo que es algo que mencionaba la doctora, ¿no? Depende del padre, ¿no? Hay padres que tienen unas relaciones de vínculo, de apego muy fuerte con su hijo. Un apego ansioso. Ansioso, no lo puedo ver llorar, si es mejor darle esto en el momento. Y además el padre también obtiene una recompensa rápida, ¿no? El niño ya dejó de llorar, ya está bien, el niño ya está bien, ya se siente bien, ¿no? Pero ¿qué pasa más adelante, no? No, ¿De dónde está el tema? y muchas veces es importante eso que tú dices, porque muchas veces alargar ese proceso responde más a una necesidad del adulto que a una necesidad del niño, porque también ¿de qué tú estás privando a ese niño? Por no quitarle el bobo, le estás privando de aprender a regularse de manera correcta, aprender a responder ante situaciones que lo detonen. Claro. Para mí eso, o sea, yo los escucho a ustedes hablando y pienso en uno de esos videos que me salen en Instagram, yo no sé si ustedes los han visto, que son un adulto desregulado que le ponen una pantalla y ¡fuop! De repente deja de, o sea, se parece, no es lo mismo, porque es una relación diferente, pero para mí se parece un poco. Entonces, realmente yo quiero que, bueno, nosotras la intención también de hacer este episodio es dar todas las herramientas posibles a los padres para que si ya tienen que deshacerse del bobo y del biberón, como que para que puedan hacerlo, que sea algo sumamente práctico, pero también que puedan reconocer cuando es algo que se escapa de sus manos. Porque si ya pudieron introducir el bobo o el biberón, ¿cuándo los padres, por ejemplo, cuándo ustedes le dirían que es el momento de buscar ayuda? ¿Y a quién deben dirigirse para buscar ayuda cuando no se escapa de sus manos retirar el bobo o el biberón? Bueno, yo creo que el momento o el punto clave es cuando realmente ya se vuelve un problema, ¿no? Al momento de que ya el uso del biberón o del chupete se vuelve un problema, entonces yo creo que ya hay que buscar ayuda. Yo creo que la ayuda puede venir de diferentes profesionales, ¿verdad, doctora? Desde, por supuesto, odontopediatría, pediatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje, fonoaudiólogo. Yo creo que hay una amplia variedad de profesionales que pudieran orientar en un primer momento a
cómo ayudar? ayudar, ¿no? A manejar la situación. Yo iba a preguntar incluso si a nivel odontológico, porque por ejemplo, yo sé que con el dedo, porque yo me chupaba el dedo cuando era pequeña, yo sé que con el dedo hay como un aparato que ayuda, que eran El rompe hábitos. o sea, yo lo que me acuerdo que eran como súper... Una mejilla Ajá, palatina. Sí. Exactamente. Entonces, si existen aparatos que puedan ayudar también en cuanto al bobo y al biberón. No. No, anda. Lo que pasa es que como son tan pequeños los pacientes, a esa edad no, por ejemplo, a los 2 años, al año, no le vamos a poner un aparato. Entonces, realmente es o sea, es que realmente es concientizando al papá, llevándolo, o sea, si ya el papá no lo logra en la casa, entonces llevarlo donde algún profesional que lo pueda ayudar, pero realmente colocarle un aparato para retirarlo, no. Incluso si el bebé utiliza bobo y biberón y está utilizando las dos cosas, yo lo que les recomendaría, por ejemplo, uno primero. Sí, claro. No Claro. puede, o sea, las Claro. dos batallas al mismo tiempo, Claro, el niño no no se puede puede. luchar, No. No, eso es demasiado. mucho. Es demasiado. Mucho. Demasiado. Y que entonces también si el papá, o sea, es lo que ahorita nosotros lo estábamos hablando porque en en ese momento es cuando el papá llega a consulta, o sea, uno tiene que darse cuenta del tipo de papá que es, el tipo de crianza y todo, y uno ahí que se da cuenta que realmente hay veces que uno tiene que darle la terapia primero al papá para entonces poder seguir con el bebé y entonces ahí poder lograr un buen equipo de trabajo. Pero si el papá no pone de su parte, porque obviamente en la casa vamos a necesitar de su cooperación, porque un momentico en la consulta, Claro. pero todo el tiempo el niño va a estar con su papá y su mamá. Entonces, si no tenemos la cooperación de los padres no creen que haya que quitarlo, que sí realmente va a haber un problema, que sí va a tener consecuencias negativas, entonces no vamos a llegar a ningún Es lado. increíble cómo hay odontología y terapia como que se juntan, porque yo creo que de la parte de ustedes también. Sí, claro. O sea, necesitan ese apoyo de ese papá, Claro, porque claro, si no... porque es que imagínate que el niño viene con nosotros quizás 1 o 2 veces a la semana, 45 minutos, que es lo que dura una sesión terapéutica. Y en esos 45 minutos pues podemos trabajar con el niño, podemos hacer muchísimas cosas, pero luego el niño va a pasar una semana completa en su casa. Si papá y mamá y en casa los cuidadores del niño no están alineados, entonces es muy poco probable que tengamos Claro. éxito. Muy mínimo lo que se puede Muy lograr. poco probable, claro. Sí, no. Y existen diferentes tipos de bobos, me dijeron recientemente. ¿Tú crees que verdaderamente hay uno más beneficioso que otro? Bueno, O más, realmente- que haga como menos daño Esa- a la musculatura de la boca. o sea, el bobo, el que quieren ahora vender, que dicen que menos, es el que tiene como un cuello finito. Yo en el iPad tengo una foto, pero es como un cuello finito y ya la parte es redonda, ¿no? O sea, la diferencia entre ese y un bobo normal es que el otro tiene el cuello, al tener el cuello más ancho, es el que provoca que la mordida se abra más. O sea, realmente hay estudios que dicen que no hay ninguna diferencia y hay otros estudios que lo que dicen es que con el de cuello fino, entonces lo que hace es que la mordida no se abra tanto, pero al final, o sea, que uno sea como menos malo. Pero al final, o sea, se logra abrir la mordida y todo, sino que yo te diría que con el de cuello fino, tal vez los milímetros que con un bobo convencional se abriría, con este tal vez se abren unos milímetros menos. Pero no hay un estudio que, exacto, que te diga, no, este no va, o sea, no va a pasar absolutamente nada, es el bobo ideal, o sea, no, nada más el de la casa comercial. Claro, porque... También hay algo importante ahí, es que con los bebés hay bobos para diferentes etapas. Por ejemplo, de 0 a 6 meses se habla de un bobo que sea lo más parecido al pezón de mamá, por el reflejo de succión, que también desarrolla toda la musculatura que se necesita en ese momento. Entonces yo diría que, o sea, respaldando lo que ella está diciendo, todo depende, porque si tú ya le vas a ofrecer el bobo, trata de transicionar, por lo menos, como... Sí, de 0 a 6 meses hay uno, de 6 meses a, no sé, hay otro. Entonces, como hasta que llegue el momento de retirarlo. Sí, yo lo que diría es, si ya va a comprar un bobo, que sea de cuello fino. Es lo único que yo le daría de recomendación. Que se fije que sea de cuello fino, lo más fino que se pueda. Porque es el que menos daño haría. ¿no? Que menos daño haría. Mira qué bien. En cuanto, por ejemplo, a las estrategias que estábamos hablando ahorita de retirar el bobo, sí nos enfocamos mucho en la parte sensorial, pero sí, no, o sea, no sé si ha escuchado algo así, de que existen estas estrategias y a ver qué crees de esto, si lo usan allá o cómo funciona, de, bueno, vamos a despedir el bobo, vamos a hacer esto con Un ritual. el globo, exactamente, o vamos a decirle
a Dios de tal forma. ¿Qué otras estrategias crees que puede ser como favorable para este momento de que ya, o sea, ya logramos esta contención sensorial? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora como para ya oficialmente como despedir este bobo o el biberón? Sí, yo creo que es una buena estrategia, ¿no? Como decía, esto se puede abordar desde lo sensorial y se puede abordar desde lo conductual también. Y quizás es que se me viene a la mente el mejor ejemplo del mundo, y es que mi hija mayor, ella tenía siempre un pañito y con eso era que ella se regulaba. Y un día nos fuimos de viaje y el pañito se quedó. Ay, Dios mío. Y ya, no, o sea, no se quedó, lo quedamos. Pero le dijimos a ella que se quedó. Y ya lloró quizás 1 o 2 noches, no lo recuerdo, pero ya, o sea, pasó, hizo la transición a otra cosa. Entonces, yo creo que puede funcionar, ¿sí? Como digo, depende del niño, depende de las cosas que se hayan tenido que hacer y depende de la magnitud de la situación que se haya presentado. Porque, de nuevo, una vez que llegan a nosotros, generalmente es porque hay una situación. Porque si es algo que pueden manejar los padres, pues generalmente no nos llegan a nosotros. Entonces, una vez que llegan a nosotros, pues damos algunas estrategias sensoriales y ya una vez que el niño tiene otras herramientas para regularse, pues está muy bien decir, mira, se quedó, se perdió, nos despedimos del bobo, adiós, se fue en el globo. Yo creo que es una buena opción al final. Genial. Y para el biberón, porque yo sé que el biberón quizás a veces es un poco más difícil de dejar. Honestamente, yo misma, por ejemplo, pongo mi ejemplo, como a los 7 años todavía yo tomaba leche en biberón y o sea, a mí no me sabía la leche igual en un biberón que lo que me sabía en un vaso. Y eso fue un proceso como grande, la verdad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a este papá, a esta mamá, a que verdaderamente este niño o niña pueda dejar el biberón? ¿Y cómo podemos ayudar a este niño o niña? Porque al final, nuevamente, la leche no sabía igual en un biberón que en un vaso. Entonces, ¿qué creen ustedes? Bueno, yo creo que serían las estrategias más o menos similares, ¿no? Al menos desde el punto de vista sensorial. Ahora, lo que sí, y yo de nuevo hago hincapié en el hecho de que un niño de 6 años o de 7 años que todavía toma leche, tenemos que evaluar. Yo creo que aquí hasta gastroenterología pediátrica, porque ya, y nutrición, porque, o sea, ¿qué está pasando? Hay muchos niños que prefieren, por comodidad, mientras están viendo la televisión, sentarse con el biberón y no comen la comida. Y los niños que tienen tanta dificultad para masticar, porque tienen disminución de su musculatura orofacial, que prefieren el biberón antes de comer un plato con carne, por ejemplo, que tiene una contextura gomosa, que requiere de mucha fuerza. Entonces yo creo que aquí ya se magnifica la situación, ¿no? Ya pasa de ser algo netamente sensorial, algo netamente de mantenerme regulado, a algo que puede afectar incluso la nutrición. Sí, muchas veces también tiene que ver como con soportar diferentes texturas al momento de comer. Sí. Yo he conocido casos de niños que no mastican ni siquiera la comida, pero es por la textura de la comida. Sí. Y a los 6 años todavía comen papilla. Sí. Entonces, como que tal vez todo va de la mano ahí. Sí. Ahí habría que evaluar incluso eso, ¿no? Que el niño no tenga selectividad alimentaria, que el niño no tenga preferencia por algún tipo de texturas, que prefiera siempre las texturas blandas versus las texturas crocantes por un tema sensorial, y entonces diga, bueno, esto es lo más cómodo para mí, porque El lazy. sencillamente es suave. La vagancia. Oswaldo, ¿y tú dirías que hay alguna excepción, o bueno, tú también, Carla, ¿hay alguna excepción que se le pueda permitir a un niño usar bobo o biberón hasta cierta edad? Ya sea por algún trastorno de neurodesarrollo o algún temita que haya en casa. Sí, claro. Fíjate que tú has mencionado, creo que en 2 oportunidades, y lo tenía ahí para engancharlo en algún momento, el tema del reflejo de succión, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital en Venezuela, y nosotros atendíamos pacientes en cuidados intensivos neonatales, y los pacientes, lo primero que evaluábamos era la actividad refleja. Y al no tener reflejo de succión, que es un reflejo de supervivencia primario, evidentemente, obviamente en conjunto con la fonodióloga, se estimulaba el reflejo de succión y se indicaba en algún punto el uso del biberón, del chupete o del bobo, o incluso hasta, yo sé que lo estimulaban, no era mi parte, no es mi área de acción, con el dedo meñique, con un guante, y estimulaban el reflejo de succión, ¿no? Pero ya aquí hablamos de un caso de supervivencia realmente. Claro, y en niños grandes, ¿ustedes entienden que hay una excepción? O sea, después de los 2 o 3 años. O sea, yo diría que en pacientes con condiciones especiales, que no
que por su condición no tienen como tono muscular suficiente para poder masticar alimento, 100%. O sea, por ejemplo, allá mismo en el hospital no llegan pacientes con parálisis cerebral que solamente se alimentan por biberón. Pero es porque realmente no, o sea, por una condición que ellos tienen, no pueden alimentarse. Entonces, obligatoriamente tiene que quedarse con el biberón. Y ahí ya también pasamos a otra cosa que sería el botón gástrico. Exacto, también. Que ya es un siguiente paso, pero bueno, también está muy ligado al tema de supervivencia, ¿no? O sea, ya el niño no pasa primero por nutrición, gastro. O sea, yo diría que en caso de poner todo en una balanza, riesgo-beneficio. Yo creo que no hay recetas, ¿no? Eso es importante. Exacto. No hay una receta de que si pasa esto, esto. Yo creo que siempre tiene que ser muy, muy personalizado. Al niño. Sí, claro. Sí. Me encanta porque en realidad como esto, o sea, esto ayuda mucho a los papás que dicen como que, ay, es su biberón, no sé qué. Entonces al final como entender que verdaderamente hay momentos en los que sí es válido que siga con su biberón, en los que sí es válido que siga con su chupete, pero hay momentos en los que verdaderamente es el niño o la niña o somos nosotros como adultos que seguimos apoyando esto y que seguimos como motivando este punto. O sea que me encanta verdaderamente. Muy buena la conversación. O sea, me encanta esto y espero que en TikTok, en verdad, si tuviéramos poner mucho reel. Si tuvieran que desmitificar algo en cuanto al bobo y al biberón, en cuanto a terapia, en cuanto a odontología, ¿qué sería ese mito que tal vez ustedes ven en redes sociales? O hoy hemos atacado mucho las redes sociales, porque en el episodio anterior hablamos de lo mismo. Que nos llegaron muchos comentarios también. Exacto. En cuanto a esas cosas que ustedes ven tal vez en redes sociales, que las personas usan o hacen, ¿qué sería ese mito que ustedes dirían como que por favor, o sea, no, hagan esto mejor, pero eso no, por favor? Wow, una pregunta. Teníamos que mandarla. Para pensar. A ver, ¿qué se me ocurre? O algún comentario que les llegue frecuentemente en consulta, que ustedes digan, no, ojalá esto nunca se hubiera dicho. Déjame ver. Bueno, a mí me pasa muy frecuentemente que me refieren niños y muchas veces con condición porque no hace trazado. Entonces uno dice, ok, no hace trazado porque el niño tiene una serie de prerequisitos que no se han cumplido. Entonces no podemos exigirle ahora mismo trazado o escritura. Eso me pasa muchísimo. Sí. Incluso niños con condiciones físicas de parálisis cerebral y le exigen trazado. Pero es que hay que entender que físicamente no puede hacer el trazado. Entonces ese es un mito y es algo que me llega muy, muy, muy frecuente a consulta, ¿no? Cuando uno comienza a analizar, no dice, pero es que faltan muchísimas cosas antes de. Incluso, y hago mucha énfasis en esto, en que incluso en condiciones físicas evidentes. Así que, por favor, no pidan a todos los niños que hagan trazado. Ese es uno de mis temas favoritos. La escritura, yo amo la Y en cuanto a ti, Carla. Bueno, déjame ver. Con el biberón y el bobo, déjame ver, ¿qué yo le pudiera decir? Otra cosa, yo no hablé de biberón y bobo. No sé, yo no soy moderador, pero... Si no, de higiene. Bueno, si es de higiene, por ejemplo, yo le pudiera decir que sí es... O sea, por ejemplo, no es necesario higienizar la boca de tu bebé sin dientes. Eso es importante que lo sepan. Ay, muy importante. Que ahora se usan unas el dedal de silicona. Ajá. Entonces, como que los papás lo piden y... O sea, a mí me salió... Eso fue de las cosas que yo caí en redes. Pero yo vi como que no era necesario. Como que no. O sea, ese dedal de silicona lo puedes usar, o sea, si tú lo quieres comprar, lo puedes usar, pero como tú lo puedes usar para manipular y masajear las encías y todo, pero ya en el momento que salió el primer diente, ya es un cepillo normal con cerda de nylon y su pasta dental florada, o sea que básicamente algo que las mamás compran porque, bueno... Lo que pasa es que me llega mucho, por ejemplo, no, que el bebé no tiene diente y yo le limpio las encías con miel de rosa. Exacto. Ajá. Me llegan. Y yo, no, que yo entonces le limpio con gas, entonces no es necesario, y mucho menos si el paciente está en lactancia materna exclusiva. O sea, claro. No. Bueno, hay veces que es porque se le queda un sedimento blanco en la boca, que
O hay personas que lo asocian con... No se supone que tú no le puedes poner en la boca a tu bebé más nada que no sea la leche materna. Se supone. Exactamente. Se supone. Exactamente. O sea, es que eso al final es protección. Porque entonces, cuando tú vas con esa gasita, o con agua, o con miel de rosa, o con ese tipo de cosas, altera la microbiota de la cavidad oral. Y ahí se está formando una microbiota importante que más adelante es después la que lo va a ayudar con el sistema inmune y todo a defenderse. Entonces... Ajá. Me están dañando mi ecosistema. Entonces, sí, eso me llega mucho y es importante que... Bueno, pero también hay algunos cepillitos que no son, o sea, necesariamente para higiene con los bebés, me refiero, sino para estimular toda la cavidad bucofacial para cuando el bebé comience cuando se le introduce la alimentación complementaria y desarrollar ese reflejo de masticar. Por ejemplo, hay palitos que son de silicona que tienen como una textura que mucha gente piensa que son para cepillar. Exacto. Pero no son para eso. Pero Incluso, eso tampoco es válido, Carla. Para cepillar, no. O sea, lo puede usar así para estimular y que el niño se vaya acostumbrando a que le van a manipular la boca y todo. Incluso Colgate tiene unos cepillitos que son así, o sea, como una mariposita que ellos lo pueden agarrar así. Y las cerdas son de silicona porque son duritas y ellos se acostumbran y parece un cepillito. Pero eso nunca es para higienizar. O sea, ya después de que nació, o sea, ya después de que salió el primer diente, cepillo normal. Genial. Wow. Oswaldo, yo tengo una pregunta que me acaba de surgir del proceso, por ejemplo, con tu hija, de cuando le retiraron el pañito, cuando venían estos momentos de llanto. ¿Qué técnicas te funcionaron? Porque probablemente toda mamá que está pasando por este proceso de retirar cualquier cosa, hasta que un pañito, igual que en el caso de tu sigue hija, siendo como algo de apego. Ajá. Sí, era algo de apego. ¿Qué estrategias tú les recomiendas a ellos como para calmar esta situación en este momento y sin afectar al niño o a la niña? Claro. Fíjate que hay algo que lo primero que es interesante es que hoy en día quizás se sataniza mucho el hecho de que el niño llore o que no llore, ¿no? Entonces, que el niño llore, evidentemente, no está llorando porque le dimos un golpe ni porque sufrió maltrato, pero está llorando porque quiere algo que no se le puede dar, ¿ok? Porque al final va a ser dañino para su salud. Entonces, en el caso de mi hija en particular, ella lo usaba sobre todo para dormir. Y nada, hubo muchos momentos en los que yo tenía que bailar con ella canciones completas hasta que se quedaba dormida. Porque era la forma en la que ella se dormía. Pero sí, hay que buscar siempre alguna otra opción, ¿no? Yo creo que las rutinas familiares son súper importantes y por eso decía que no podemos tener una receta porque hay diferentes rutinas familiares. Genial. ¿Tú dirías que entretenerlo sería como, perdón que te... No, sí. Que entretenerlo sería como una forma de evitar como, este proceso que estaba sucediendo ahora mismo, que estamos tal vez en un proceso de duelo porque al final me están quitando, o sea, no tengo mi claro. apego. Sería como, vamos a enfocarnos en otra cosa. Exacto, vamos a hacer otra rutina. Vamos a hacer una rutina diferente, vamos a cambiar el esquema que teníamos de dormir con el biberón o de dormir con el chupete o dormir con el pañito, pues vamos a cambiarlo por otra cosa. Vamos a no sé, yo utilizo mucho las pelotas de fútbol, las pelotas grandes de yoga. Vamos a comprar una pelota de yoga y vamos a acostarnos en la pelota de yoga y vamos a movernos hacia adelante y hacia atrás y de esa manera pues el niño se va a calmar, se va a regular. Buscamos una estrategia diferente que le da al niño otras herramientas, ¿no? Claro. Genial. Si tuvieran, ya para finalizar, si tuvieran que decir una frase que sería, o sea, imagínense que es el reel que va para TikTok para darle las respuestas a todas esas personas, ¿qué sería ese key, como esa idea clave? Ajá. ¿Cuál sería esa idea clave que ustedes le darían a esos padres o madres que han definido tanto el uso del biberón como a edades ya quizás sobre los 2 años? Bueno, yo creo que lo primero es salud, o sea, evitar males mayores, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una suficiente trayectoria como para decir que no es lo más sano, no es lo más recomendable desde el punto de vista profesional. En algunos casos, como dijimos anteriormente, se pueden indicar bajo estrictas revisiones, condiciones, pero realmente no es lo ideal, o sea, no es lo más sano. Genial. Yo me iría por esa misma línea, o sea, que las consecuencias, o sea, que tal vez en el momento te estás resolviendo un problema o te estás resolviendo algo, pero que yo les recomendaría a esos padres a pensar en el futuro de su bebé. Que las consecuencias que pudiera tener ese hábito
puede desencadenar muchísimos problemas, tanto en alimentación, habla, desarrollo de su cara, oclusión, cómo se va a ver. O sea, uno nunca como mamá, nunca quiere que su hijo se vea animal. O sea, como que pensar más en tu hijo, no lo que te estás resolviendo en el momento, sino pensar en tu hijo a largo plazo. Que no solamente, o sea, de que por estética, sino en las funciones, cómo va a hablar, cómo se va a desarrollar, cómo va a comer. O sea, son muchas cosas que yo te diría que como padres deberían de pensarlas y ya en ese momento dicen, no, yo me voy a poner fuerte porque es por su bien. Genial. Yo diría que fuera por eso. Buenísimo. Creo que no hay una mejor manera de terminar el episodio con esos valiosos consejos que ustedes dan a sus padres. Miren, queremos agradecerles grandemente porque han dado muchas respuestas a personas que no las tienen o de repente han roto con muchos mitos que sí hay sobre este tema. Así que gracias por estar aquí hoy. Definitivamente creo que van a volver. Ay, sí, ojalá que puedan. Y en verdad, hay una cosa de lectoescritura que tenemos que hablar. Y con Carla, en verdad, tenemos que hablar de higiene también, porque fue muy interesante lo del bebé. Y lástima que no pudimos abordar un poquito más de eso. Así gracias que, a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Nosotras súper agradecidas de que ustedes estén aquí. Digan sus redes antes de que terminemos, por si quieren que las personas los conozcan en Instagram. Claro. Claro. Doctora Carla González D. en Instagram y en TikTok también ahora. Qué Muy bien. Lo vi en TikTok ahora. Te vamos a buscar. Yo todavía no me he montado en la ola de TikTok, pero estoy en Instagram como Oswaldo, con W, oswaldo.sosa.p. Súper. Buenísimo. Nada, gracias por vernos hoy. De verdad que esperamos que este episodio les haya traído respuestas y les haya traído luz. Si sienten que necesitan ayuda de algún profesional para abordar este tipo de casos, pues actúen y ocúpense. Y aquí hay 2 personas que pueden ayudar también. Gracias. Chao.